Bueno, continuando con los videos y con el tema de la transformada de Laplace, acá vamos a empezar con la antitransformación. Vamos a empezar a ver algunos métodos, ¿sí?, para calcular transformadas inversas, que ya algo comentamos en el video anterior. Pero previamente, antes de empezar con algunos métodos, vamos a comentar un poco y vamos a enunciar lo que se conoce como el teorema de Lerch. El teorema de Lerch, ¿a qué se refiere? Si ustedes observan, por ejemplo, fíjense, si yo quiero calcular la transformada de Laplace de la función e a la 2t, la transformada de Laplace de e a la 2t es 1 sobre s menos 2, ¿sí? Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Esa va a ser nuestra f de s. Pero fíjense que si yo ahora calculo la transformada de Laplace de la función e a la 2t más n de t. ¿Quién es n de t? N de t es lo que se llama función nula, ¿sí? ¿Qué es una función nula? ¿O cuándo n de t se dice que es una función nula? Cuando, por ejemplo, la integral entre 0, ¿sí?, la integral entre 0 y k, por decir algo, la integral entre 0 y k de n de t diferencial t es igual a 0. Hay infinidades de ejemplos, y esto es para todo k, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, fíjense, tiro un ejemplo de una función nula, n de t igual 1 si t vale 1, menos 1 si t vale 2, y 0 para cualquier otro t real positivo, ¿sí?, distinto de 1 y de 2. Es decir, que para t igual 1 vale 1, para t igual 2 vale menos 1, y para cualquier otro t real positivo la función vale 0. Si yo hiciese la integral de esa función de 0 a k para cualquier k, ¿sí?, positivo obviamente, de 0 a k para cualquier k de esta función así como está definida, me va a dar siempre 0. Me va a dar siempre 0. Por eso se la llama función nula. Función nula. Y si calculásemos la transformada de Laplace, como dije acá, la transformada de Laplace de e a la 2t más n de t, me va a dar lo mismo. 1 sobre s menos 2, que es la transformada de Laplace de la 2t, porque la transformada de Laplace de una función nula es 0. Porque si ustedes, esta función que está acá, le aplicaran la transformada de Laplace, la integral entre 0 e infinito de esta función por e a la menos st diferencial t, les va a terminar dando 0, les va a dar 0, ¿por qué? Porque como justamente esos son dos puntos, para t igual 1 y para t igual 2, ¿sí?, uno puede hacer la integral de 0 a 1, más la integral de 1 a 2, más la integral de 2 a infinito, que como la estamos haciendo en un punto de 0 a 1, de 1 a 2, no va a cambiar en nada y la integral va a terminar dando 0. De hecho, si ustedes, repito, calculan la integral de esta función, ¿sí?, efectivamente no es una curva continua dentro de un intervalo, no, son dos puntos sueltos y después el resto vale 0. Por lo tanto, la integral les va a dar 0. Así que, efectivamente, la transformada de Laplace de cualquier función nula es 0. Pero, ¿a qué voy con esto? A lo que voy con esto es que, si la transformada de Laplace de e a la 2t es esta función f de s, y la transformada de Laplace de la suma de estas dos funciones me da lo mismo, f de s, ¿qué significa entonces? Que cuando yo calcule la transformada inversa de Laplace, si yo hago la transformada inversa de Laplace de esta, me va a dar esta, perdón, la transformada inversa de Laplace de esta me va a dar esta, y la transformada inversa de Laplace de la misma me va a dar otra. ¿Qué significa entonces? Que a la hora de calcular transformadas inversas, ¿el resultado es único? No, ahí está la cuestión. A la hora de calcular transformadas inversas, el resultado no es único, sino que van a diferir en una función nula. Porque el resultado, si yo calculo la transformada inversa de esta, me da esta, y la transformada inversa de esta me da esta, las dos son iguales, salvo una... en este caso no sería una constante aditiva, sino que en este caso sería una función nula que se le está sumando. ¿Sí? Sumando o restando podría estar. Entonces, ¿qué voy con esto? Lo que voy con esto es que a la hora de calcular la transformada inversa, ¿sí?, la relación no es biunívoca, en el sentido de que la transformada de Laplace de f de t me da una y solo una f de s, y la transformada inversa de Laplace de f de s no me da una y solo una f de t, sino que, como vemos, ¿sí?, me puede dar la función f de t más cualquier constante, iba a decir, más cualquier función nula.
Entonces, ahí estamos en un problema, porque a la hora de calcular la transformada inversa de esta, ¿cuál tomo? ¿La de arriba o tomo la de abajo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque justamente no existe esa, no me sale ahora la palabra, yo quería decir unívoca, univocidad, bueno, no me sale ahora la palabra, pero lo que quiero decir es que, dada la FDS, si yo calculo su transformada inversa, puedo tener más de un resultado y la cuestión es cuál elijo, ¿sí? Entonces, para dirimir esa cuestión, es decir, de las dos nos vamos a quedar con la de arriba, vamos a descartar la de abajo. Bueno, pero eso lo establece el teorema de Lerch. Justamente el teorema de Lerch va a establecer eso, que nos vamos a sacar las funciones nulas, salvo que uno lo diga o uno lo aclare o uno la utilice, pero las funciones nulas justamente no vamos a trabajar, porque además también en las aplicaciones, principalmente en las aplicaciones físicas o en las aplicaciones en ingeniería, no tienen sentido funciones de este tipo, ¿sí? Llamadas funciones nulas, no tienen aplicación, entonces no tiene sentido utilizarlas, entonces no las vamos a tomar en cuenta. Entonces, en base a esta observación, ¿sí? El teorema de Lerch, ¿qué es lo que establece? Lo que establece es que si f de t es seccionalmente continua en cada intervalo de la forma 0n, ¿sí? Para un n cualquiera, ¿sí? Del intervalo 0n para un n cualquiera, y es de orden exponencial, esa función f de t es de orden exponencial para todo t mayor que Sn, entonces la transformada inversa de Laplace de f de s va a ser f de t y ella va a ser única. Es decir que, como ven, acá ya no vamos a estar trabajando con ninguna función nula ni nada por el estilo. Entonces, a partir de ahora, cada vez que calculemos transformadas inversas, ¿sí? Vamos a estar bajo las condiciones del teorema de Lerch. Es decir, vamos a suponer justamente que se están cumpliendo las condiciones del teorema de Lerch y, por ende, ahora sí, esa relación es biunívoca. La transformada de Laplace de f de t me da una y solo una f de s, y la transformada inversa de Laplace de f de s me devuelve una y solo una f de t, bajo las condiciones, como dijimos, del teorema de Lerch. Porque si no, podríamos tener cosas como esta, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Pero quiero que sepan que existir existen, ¿sí? Que existir existen. Bien, entonces, bajo estas condiciones, a la hora de calcular transformadas inversas, ¿sí? Existen diferentes métodos, ¿sí? Existen diferentes formas de calcular transformadas inversas. Vamos a ir viendo con esos métodos con un ejemplo, ¿sí? Con un ejemplo, puede ser del práctico o un ejemplo que se me ocurra a mí en el momento, ¿sí? Para ir mostrándoles los distintos métodos que existen. El primero de ellos se lo conoce simplemente como método por tablas. ¿Por qué? Porque es usando la tabla. ¿Se acuerdan la tabla que ya hemos visto en uno de los videos? Que teníamos la columna de la f de t y la columna de la f de s. Dada la f de t, mirábamos qué f de s le corresponde. Bueno, ahora sería al revés. Dada la f de s, yo quiero saber de qué f de t proviene, ¿sí? Mirando esa tabla. De hecho, al final del libro de transformadas de Laplace de la serie Young, tienen una tabla de transformadas de Laplace, y de hecho también yo a ustedes ya les mandé una tabla de transformadas de Laplace que está en el campus. La pueden bajar de ahí, ¿sí? Del aula correspondiente a la materia que están cursando conmigo. En la parte de transformadas de Laplace van a encontrar un ítem que dice tablas de transformadas. Porque uno no siempre se acuerda, y aparte uno se acuerda las más importantes, las que más utiliza, pero de repente tengo una expresión un poco más complicada y bueno, podemos buscarla en la tabla y ya tenemos automáticamente la transformada inversa. Bueno, este es un ejemplo como para mostrar nada más, lo voy mostrando con un ejemplo, método por método, con un ejemplo, como para que se entienda. Nos piden calcular la transformada inversa de Laplace, ¿sí? De 1 sobre 2s cuadrado más 3. Acá, antes de armar el ejemplo, aclaro que todas las propiedades que vimos, las 9 propiedades que vimos para la transformada de Laplace, también van a ser válidas para la transformada inversa de Laplace. De hecho, ahora vamos a usar una. ¿Sí? Que se acuerdan que yo dije que se usaban al revés. Así que esas 9 propiedades también las podemos enunciar y la tienen al principio del trabajo práctico, ¿sí? Después de las propiedades de la transformada tienen las propiedades de la antitransformada o la transformada inversa, ¿sí? Y enunciadas una por una. Decíamos entonces, queremos calcular la transformada inversa de Laplace de 1 sobre 2s cuadrado más 3. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
si yo voy a trabajar con tablas, la expresión que a mí me dan la tengo que llevar a una expresión conocida. Es decir, dentro de la tabla tengo que fijarme en la columna de las f de s y bueno, ver a quién se parece. Si ya la encontré directamente, listo, ya está. Me fijo de qué f de t provienen y ahí tenemos el resultado. Si no, si yo veo que se parece bastante a alguna f de s que tengo, bueno, tendré que empezar a hacer algún trabajo algebraico, que es lo que vamos a hacer ahora. Si ustedes observan bien, yo tengo 1 sobre 2s cuadrado más 3. Por empezar, en el denominador tenemos s al cuadrado y tenemos una suma. ¿En dónde tenemos s cuadrado y una suma? Bueno, si recordamos en la tabla, ¿sí? Aquellas fd, la columna de las fds, ¿sí? Donde hay un denominador con s cuadrado más algo, provienen de un seno de AT o de un coseno de AT. Ahora bien, si ustedes miran bien arriba, fíjense que S no hay. Porque si arriba hubiera habido una S, entonces significa que proviene de un coseno, porque el coseno es la única que tiene S arriba. ¿Sí? Entonces significa que proviene de un seno de AT. Bueno, pero para eso, la transformada de Laplace del seno de AT es A sobre S cuadrado más A cuadrado. Yo lo tengo que llevar a esa forma para poder justamente aplicar la tabla. Entonces, así como está no puedo, porque fíjense que la S al cuadrado sola no está, tiene un coeficiente que es 2 y el coeficiente principal tendría que ser 1. Y además acá tengo que tener un número que me aparezca al cuadrado, es decir, tengo que tener un número al cuadrado, ¿sí? Y además ese número tiene que estar acá arriba también, justamente, se tiene que repetir para poder llevarlo al seno de AT. Bueno, entonces, vamos a ir transformándola algebraicamente. Lo primero que hacemos es extraer factor común 2 del denominador. Sacamos factor común 2. Que por propiedad de linealidad puede salir de la transformada inversa. Y nos queda 1/2 de la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 3/2. ¿Sí? Porque hemos sacado factor común el 2. Primer paso. Segundo paso. Este 3/2 lo vamos a convertir como el cuadrado de otro número, porque justamente es lo que necesitamos, porque en el denominador tenemos que tener s cuadrado más a al cuadrado. Y yo voy en busca del a, porque después ese a también tiene que estar en el numerador. Entonces, a 3/2 lo podemos pensar como raíz cuadrada de 3/2 al cuadrado, que es lo que dice ahí, ¿sí? Repito, a 3/2 lo podemos pensar como raíz cuadrada de 3/2 al cuadrado, ¿sí? Y ya tengo quién es a. A va a ser raíz cuadrada de 3/2. Bien, para que provenga del seno, yo en el numerador tendría que tener raíz cuadrada de 3/2, que no lo tengo. Bueno, entonces se lo agrego. ¿Cómo se lo agregamos? Bueno, en el paso siguiente, como ven, multiplicamos y dividimos por raíz cuadrada de 3/2. Multiplico por raíz cuadrada de 3/2 y a toda la expresión divido por raíz cuadrada de 3/2, que al dividirlo por raíz cuadrada de 3/2 se invierte y nos queda raíz cuadrada de 2/3, que es lo que está escrito ahí. De hecho, fíjense, si yo multiplico raíz cuadrada de 3/2 por raíz cuadrada de 2/3, eso es igual a 1. ¿Ven? Entonces multiplicamos y dividimos por lo que nos hace falta. Ahora sí, si ustedes observan, fíjense, 1/2 por raíz cuadrada de 2/3, eso va a dar raíz cuadrada de 6 sobre 6. Y la transformada inversa de Laplace de la raíz cuadrada de 3/2 sobre s cuadrado más raíz cuadrada de 3/2 al cuadrado, por tabla, eso es el seno de la raíz cuadrada de 3/2 por t. Y ahí está justamente lo que queríamos. ¿Ven? Llevamos la expresión, lo que nos dieron, lo llevamos a una expresión conocida. ¿Sí? A una expresión conocida que ya lo tenemos tabulado, lo tenemos en una tabla. Y nos fijamos de qué f de t proviene. Esto proviene de un seno, ¿sí? Seno de raíz cuadrada de 3 sobre 2 por t. Y ahí tenemos entonces la transformada de Laplace, de la inversa obviamente, la transformada inversa de Laplace de la función 1 sobre 2s cuadrado más 3, que es lo que nos dieron, ¿sí? Si nosotros ahora calculásemos al revés, si calculásemos la transformada de Laplace de esta función, me tiene que volver a dar lo que teníamos antes, ¿no? Obviamente que nos tendría que volver a dar lo que teníamos antes. Entonces, como ven, acá lo que hicimos fue extraer factor común, a este número escribirlo como el cuadrado de otro número real, y luego multiplicar y dividir por lo que nos hace falta. Es decir, vamos dándole la forma, ¿sí? Algebraicamente, ¿sí? Aplicando operaciones algebraicas, lo vamos llevando a que se parezca a alguna de las fórmulas que tendríamos en la columna de las f de s para saber de qué f de t proviene. Y en este caso, esta expresión proviene del seno de raíz cuadrada de 3 sobre 2
por t. Y ahí tenemos entonces la transformada inversa. Bueno, eso significa trabajar por tablas, ¿sí? Por tablas significa eso. Aplicar operaciones algebraicas para llevarlo a expresiones conocidas que ya lo tenemos tabulado, ¿sí? Que nos podemos fijar en la tabla y saber de qué f de t proviene. Este sería un método para calcular transformadas inversas de Laplace. ¿Sí? Otro método sería, como dijimos, aplicar propiedades. No las voy a mostrar una por una, ¿sí? Igual en el práctico tienen para hacer. Yo acá elegí uno para hacer porque aparte este que elegí, además de usar una propiedad, también me va a permitir poder explicarle los otros métodos que van a venir después. Sí, así que me sirve para varias cuestiones. Pero, como les decía, fíjense, por propiedades justamente significa usar alguna de las 9 propiedades que vimos, pero como dijimos ahora, al revés. Ahora bien, hay que darse cuenta qué propiedad conviene aplicar acá, ¿sí? Bueno, no hay un método que me diga para este aplicar esta propiedad, para este aplicar esta propiedad. No, eso va saliendo con la práctica. Con la práctica, mirando la forma que tiene, ahora como les voy a comentar, mirando la forma que tiene, bueno, uno se da cuenta, bueno, hay una propiedad que se relaciona o que es muy parecida a lo que yo tengo, entonces podría usar esa propiedad. Bueno, sale con la práctica, ¿no? Otra no queda. Por ejemplo, este sí es un ejercicio del práctico, ¿sí? Que del ejercicio 6 del práctico, no me acuerdo el ítem, pero es del ejercicio 6, que dice calcular la transformada inversa de Laplace del logaritmo natural de 1 más 1 sobre s al cuadrado. Es lo que dice ahí. Repito, calcular la transformada inversa de Laplace del logaritmo natural de 1 más 1 sobre s al cuadrado. ¿Sí? Bien. Si yo quisiera usar la tabla y acá un logaritmo, en la tabla hay algunos logaritmos, pero digo, en la tabla que encontrar justo un logaritmo de eso que yo tengo escrito ahí, no lo vamos a encontrar. Entonces digo, ¿y acá qué puedo usar de las propiedades? Acá lo que está molestando es el logaritmo. Si yo ese logaritmo que no lo tuviera, bárbaro, porque lo que tengo adentro es una expresión algebraica racional y la podemos trabajar, ¿sí? Pero, o llevar una expresión conocida. Pero digo, como hay un logaritmo, el problema es que acá lo que está molestando es el logaritmo. Bueno, la única forma de poder sacarnos de encima el logaritmo, ¿sí? Sería con una derivada. Fíjense, si yo todo lo que está entre llaves lo derivase una vez, si yo derivo una vez toda esa expresión, el logaritmo se va. Porque como todos sabemos, la derivada del logaritmo de algo va a ser 1 sobre ese algo por la derivada de lo de adentro, según la regla de la cadena, pero ya el logaritmo se va. Entonces, derivando una sola vez esa f de s, porque todo lo que está entre llaves es una f de s, derivando una sola vez la f de s que yo tengo, lograría sacarme el logaritmo. ¿Y qué propiedad nosotros hemos visto de las 9? ¿Qué propiedad hemos visto donde aparecía la derivada de la f de s? ¿Sí? Bueno, justamente aparecía, ¿se acuerdan esta propiedad? Que era la de la multiplicación por t a la n, o también llamada la de la derivada de la función imagen. ¿Se acuerdan? Acá la tengo enunciada. La transformada, si la transformada de Laplace de f de t es f de s, entonces la transformada de Laplace de t a la n por f de t va a ser igual a menos 1 a la n por la derivada enésima de f de s, que f de s es la transformada de f de t. Esa es la que vamos a usar, justamente. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sería mirándola al revés? Y bueno, sería esto, ¿sí? Acá, ¿cómo sería la cuestión? Acá la cuestión sería si la transformada inversa de Laplace de f de s es f de t, ¿sí? Si la transformada, esto estoy diciendo, si la transformada inversa de Laplace de f de s es f de t, entonces la transformada inversa de Laplace de la derivada enésima de f de s me va a dar menos 1 a la n por t a la n por f de t. Al revés de lo que tengo acá. Justamente al revés de lo que tenemos acá. ¿Sí? Repito, si la transformada inversa de Laplace de f de s es f de t, entonces la transformada inversa de Laplace de la derivada enésima de f de s va a ser menos 1 a la n por t a la n por f de t. Y se acuerdan que yo dije que esta f de s, derivándola una vez, me alcanza. Entonces vamos a usar esta propiedad cuando n vale 1. La vamos a derivar una vez. Y usted va a decir, pero si a mí me piden calcular la transformada inversa de Laplace del logaritmo natural, si yo derivo lo que está ahí adentro, estaría calculando la transformada inversa de Laplace de la derivada, y que no es lo que a mí me pidieron. Bueno, pero a ver, ¿cómo vamos a usar esta propiedad acá?
Yo quiero calcular la transformada inversa de Laplace del logaritmo natural de 1 más 1 sobre s cuadrado. Supongamos que a todo este resultado lo llamamos f de t, que es la que estamos buscando, justamente. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Lo que voy a hacer es trabajar con la derivada primera. Vamos a trabajar con la derivada primera de la f de s. Y vamos a despejar, justamente, que es lo que estamos buscando. Fíjense, por ejemplo, planteamos la transformada inversa de Laplace de la derivada primera del logaritmo natural de 1 más 1 sobre s cuadrado. Repito, planteamos esto. La transformada inversa de Laplace de la derivada primera del logaritmo natural de 1 más 1 sobre s cuadrado. Y según lo que acabamos de decir recién, como n en este caso n vale 1, entonces reemplazando nos quedaría menos 1 a la 1 por t a la 1 por f de t. ¿Pero quién es f de t? f de t es la transformada inversa de f de s. F de t es la transformada inversa de la f de s que yo estoy buscando. Entonces de ahí vamos a despejar justamente f de t, que es lo que estamos buscando. Entonces de esta ecuación despejamos f de t. Menos 1 a la 1 por t a la 1, ¿sí? Como están multiplicando, dividimos a ambos miembros por esta expresión. Y despejamos f de t. Entonces, ¿qué nos quedó? F de t igual menos, por este menos 1, menos todo esto. La transformada inversa de Laplace del logaritmo natural, de la derivada primera, perdón. La transformada inversa de Laplace de la derivada primera del logaritmo natural de 1 más 1 sobre s cuadrado dividido t. Y fíjense que ahora lo que vamos a calcular es la transformada inversa de Laplace de la derivada primera. ¿Sí? Cuando derivemos al logaritmo, ya el logaritmo no lo vamos a tener. Entonces se nos va a hacer mucho más fácil calcular la transformada inversa. ¿Sí? Entonces esto sería, si se quiere, es un artilugio, obviamente, porque estamos usando una propiedad. Es un artilugio, es decir, queremos resolver este problema y lo resolvemos a través de otro problema que nos permite llegar al resultado que estamos buscando. Que es cuando planteamos esto acá. ¿Y qué de la cuestión es esto? Esto sería, este es el nudo de la cuestión usando esta propiedad. Darse cuenta que yo derivando una vez a f de s, derivando una sola vez, logro sacarme el logaritmo y puedo usar esta propiedad donde puedo despejar la f de t, que es la que estamos buscando justamente. Ahí está la cuestión de darse cuenta. Bueno, entonces, ahora todo el ejercicio consiste en calcular primero la derivada del logaritmo y luego su transformada inversa. Bueno, si ustedes derivan una sola vez el logaritmo natural de 1 más 1 sobre s cuadrado, si derivamos una sola vez, nos va a dar directamente esto que ya tenemos acá, ya tenemos el resultado. Entonces nos queda la transformada inversa de Laplace de menos 2 sobre s por s cuadrado más 1. Y fíjense que esta ya es una expresión racional. Esta ya es una función racional que ya vamos a ver cómo se puede calcular su transformada inversa. Y nos va a permitir, esa función racional me va a permitir poder usar los métodos que siguen, poder explicar los métodos que siguen. Es decir, voy a usar ya justamente este problema como disparador para poder explicar los otros métodos. Por empezar vamos a ver el primero, ¿sí? El primero de los métodos que siguen. Lo que vamos a hacer, bueno, antes, fíjense, por propiedad de linealidad, el menos 2 que está acá adentro multiplicando, lo sacamos de la transformada inversa, que con este menos se termina transformando en el 2. Y el t lo tenemos acá, ¿ven? 2 sobre t. Así que este menos 2 con este menos y esta t termina siendo 2 sobre t por la transformada inversa de Laplace de lo que quedó. 1 sobre s por s cuadrado más 1. Esta es una expresión algebraica racional, ¿sí? Y vamos a tratar de encontrar su transformada inversa de Laplace. Una forma sería hacerlo por tabla, es decir, mirar la tabla, mirar una tabla muy buena, una tabla grande de transformadas inversas y ver si esta aparece. Si esta aparece directamente, bueno, me fijo en la tabla de qué f de t proviene y ya está. Y listo, se terminó. Lo pongo acá, lo multiplicaré por el 2 sobre t y se terminó. Si no, bueno, vamos a tener que trabajarla, la expresión. Uno de los primeros métodos, por eso que acá ya puse cálculo auxiliar, porque ahora vamos a calcular la transformada inversa de Laplace de esta expresión algebraica por el tercer método, que el tercer método es por fracciones simples. Fracciones simples, ¿se acuerdan? Ustedes lo han visto en análisis 1. Fracciones simples era el método que se utilizaba cuando queríamos calcular integrales de expresiones algebraicas racionales. Que el método en que consistía esa expresión algebraica racional la descomponíamos en sumas de fracciones más fáciles, más simples, ¿sí? Bueno, en eso consiste el método de fracciones simples. Y se acuerdan que según lo que tengamos acá, según la expresión algebraica que tengamos, es la descomposición. Había distintas formas de descomponer una fracción en suma de fracciones simples, ¿sí?
método utilizado, es uno de los métodos utilizados para el cálculo de integrales. Bueno, entonces, primero lo que vamos a hacer es descomponer en fracciones simples la expresión 1 sobre s por s cuadrado más 1. Bueno, para este caso en particular, ¿sí? A la hora de descomponer en fracciones simples vamos a tener una suma de tantas fracciones, nos va a quedar una suma de tantas fracciones como factores tengamos en el denominador. Ven que en el denominador hay dos factores, un polinomio lineal s y un polinomio cuadrático s cuadrado más 1. Entonces, como tenemos un producto de dos factores, nos va a quedar una suma de dos fracciones. ¿Sí? Repito, a la hora de descomponer en fracciones simples, nos va a quedar una suma de tantas fracciones como factores tengamos en el denominador. Ojo, que si esta s hubiera estado al cuadrado, entonces significa que tenemos tres factores. Porque s al cuadrado sería s por s cuadrado más 1. Entonces va a ser una suma de tres fracciones. ¿Sí? Y así sucesivamente. Primera observación. Segunda observación. Fíjense que el segundo factor, s cuadrado más 1, si se lo puede descomponer, es decir, si ustedes tienen un polinomio cuadrático y se puede descomponer o factorizar en factores simples, es decir, se lo puede factorizar al polinomio cuadrático, mejor. Pero ¿qué pasa si el polinomio cuadrático tiene raíces complejas? Bueno, acá hay dos opciones. Podemos, de hecho este tiene raíces complejas, s cuadrado más 1, sus raíces son i y menos i. Si yo quisiera factorizar este polinomio sería s menos i por s más i. ¿Ven? Entonces nos quedarían tres factores en el denominador y sería una suma de tres fracciones. Pero nos estamos metiendo con los complejos y yo recomiendo no meterse, por lo menos en fracciones simples, recomiendo no meterse mucho con los complejos. Pueden hacerlo tranquilamente, se puede trabajar con los números complejos, pero piensen ustedes que cuando a la expresión final que lleguen, cuando la coloquen acá y calculen su transformada inversa, la transformada inversa tiene que ser una f de t real. No les tiene que quedar ninguna i, ningún complejo dando vuelta en el resultado final. Porque la f de t es una función real de variable real t. Entonces, mucho cuidado con los números complejos. Repito, se puede usar perfectamente. Pero como siempre digo, no hay que tenerle miedo a los números complejos, pero sí respeto. ¿Sí? Si se entiende lo que quiero decir. Entonces, si se van a meter con los complejos, yo igual después me voy a meter con los complejos, pero con otro método. Pero digo, si se van a meter con los complejos, ¿sí? Mucho cuidado porque después cuando lo coloquen acá y calculen la transformada inversa, piensen que ustedes tienen que obtener una f de t. No les puede quedar ninguna unidad imaginaria dando vuelta por ahí. No. Y si les queda es porque entonces hicieron algo mal. Entonces en la descomposición hicieron algo mal. Bien, entonces, tenemos dos factores. Fíjense que este no lo voy a factorizar porque justamente tiene raíces complejas. Lo voy a dejar así, como un factor cuadrático. Entonces, cuando tenemos un factor cuadrático, en la descomposición, ¿cómo se arma? ¿Sí? Recordemos de análisis 1. Bueno, acá tenemos un primer factor, s. Entonces va a ser una fracción a sobre s. Más, y cuando tenemos un factor cuadrático que tiene raíces complejas y que no lo voy a factorizar, lo voy a dejar así como s cuadrado más 1, arriba en el numerador siempre va un polinomio de un grado más chico. En este caso, si es un polinomio cuadrático, arriba va a ser un polinomio lineal. ¿De qué forma? bs más c, donde hay que determinar el coeficiente b y el coeficiente c. ¿Sí? Entonces, repito, si tenemos un factor cuadrático que tiene raíces complejas y no lo vamos a factorizar, lo dejamos tal cual y arriba siempre va un polinomio de un grado más chico que hay que armarlo, en este caso sería bs más c, y ahora vamos en busca de las tres constantes, a, b y c. De esta manera vamos a descomponer en suma de fracciones simples, ¿sí? Esta expresión que ustedes tienen acá. Bien, lo que es ahora es álgebra, ¿sí? Lo que hacemos ahora es sumar estas dos fracciones. Como un denominador es el producto de los dos denominadores. S por S cuadrado más 1, es lo que tenemos acá. S por S cuadrado más 1 dividido S me da el otro, por el numerador, por A, es lo que tenemos escrito acá. Más todo el denominador S por S cuadrado más 1 dividido S cuadrado más 1 me da el otro, me da S por todo el numerador, por lo que tenemos ahí. Y nos queda S por bs más c.
¿sí? Que es lo que aparece ahí. Luego, si ustedes miran bien, como la primera fracción es igual a la suma de estas dos y esto es igual a esto, por carácter transitivo, la primera fracción es igual a la tercera fracción. Obviamente, como tienen el mismo denominador, ¿sí? ¿Qué significa? Que el numerador 1 tiene que ser igual a todo este numerador, que es el paso que le sigue. Entonces, el numerador 1 es igual a todo el numerador. A por s cuadrado más 1 más s por bs más c. Hemos igualado los numeradores. Y ahora, para poder encontrar los valores de A, de B y de C, bueno, hay dos maneras. Una manera sería hacer todas las distributivas y armar un polinomio, ordenarlo, y después se acuerdan que dos polinomios son iguales, sí, solo sí son iguales, término a término, es decir, el coeficiente cuadrático igual al coeficiente cuadrático, el coeficiente lineal igual al coeficiente lineal, el término independiente igual al término independiente. Y les va a quedar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Yo no lo voy a hacer así. Otra manera alternativa es darle valores arbitrarios a la S, ¿sí? Eso tranquilamente se puede hacer. Entonces, le voy a dar valores arbitrarios, pero siempre voy a dar valores fáciles que me permitan calcularlo de manera muy fácil y obviamente, como van a ver ahora, le voy a dar valores que son justamente las raíces del denominador, ¿sí? Siempre en el campo voy a estar trabajando con reales. Entonces, por ejemplo, fíjense que una de las raíces sería el 0. Entonces, le doy a la s igual 0. Acá en esta expresión, yo puedo reemplazar a la s por 0. Entonces, que s valga 0, ¿qué significa? Que en ambos miembros donde hay una s reemplazamos por 0. Bueno, en el miembro izquierdo no hay nada que reemplazar. Pero acá donde dice s cuadrado lo vamos a reemplazar por 0. Acá por 0 y acá por 0. Fíjense que si acá lo reemplazo por 0, se me cancela el segundo término. Acá nos queda 0 al cuadrado 0 más 1, 1 por a. Por lo tanto, a es igual a 1. Y ahí tenemos ya el primer valor. Cuando s es igual a 0, a vale 1. Ahora, como dije que no iba a trabajar con los complejos, ya se me acabaron las raíces reales. Ahora tengo que inventar algún valor real. Siempre voy a dar valores fáciles de calcular. Por ejemplo, 1 menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Valores fáciles. Entonces, por ejemplo, para s igual a 1 ahora, lo que hacemos es reemplazar a ambos miembros a la s por 1. Teniendo en cuenta el valor de A hallado. A valía 1, ¿eh? Entonces reemplazamos a ambos miembros. Bueno, en el miembro izquierdo no hay nada que reemplazar. Reemplazamos a ambos miembros donde dice S por 1, teniendo en cuenta que A vale 1. Si ustedes hacen todo ese reemplazo, les va a terminar quedando 1 igual 2 más B más C. Porque S vale 1, 1 al cuadrado 1 más 1, 2. 2 por A, ¿sí? 2A, pero A vale 1, así que 2. Acá habría un 1, acá habría un 1, así que nos quedaría más B más C, es lo que nos queda acá. Y ahora le damos a la S otro valor arbitrario. En este caso le damos a la S el valor arbitrario menos 1. Y reemplazamos a ambos miembros. Bueno, en el miembro izquierdo no hay nada que reemplazar, 1 igual. S vale menos 1 al cuadrado 1 más 1, 2. 2 por 1, porque A valía 1, 2 por 1, 2. Y recuerden que acá hay un menos 1 y acá hay un menos 1. Menos 1 por menos B más B, menos 1 por C menos C. Y fíjense que ahora lo que hacemos, acá nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo que lo vamos a resolver es por el método de sumas y restas. Simplemente sumamos de manera encolumnada. 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, B más B, 2B, C más menos C, 0. Se nos fue la C y de acá podemos despejar, de esta ecuación podemos despejar B. Si despejamos B nos termina dando que B vale menos 1. Como B vale menos 1, lo metemos en cualquiera de las dos y nos termina dando, por lo tanto, que C vale 0. Y ahí, fíjense, de una manera rápida, tenemos las tres constantes, A, B y C. Una vez que tenemos las tres constantes, las reemplazamos acá. A por 1, a B por menos 1 y a C por 0. ¿Y qué nos terminó quedando? Acá tenemos lo que nos terminó quedando, que la fracción 1 sobre S por S cuadrado más 1 es igual a 1 sobre S menos S sobre S cuadrado más 1. Esta expresión algebraica racional, esta fracción, la hemos escrito como una suma, bueno, en este caso va a ser una resta, como una resta de dos fracciones simples, ¿sí? ¿Cuándo se puede aplicar? Recuerden, ¿cuándo se puede aplicar el método de fracciones simples? Cuando tenemos un cociente de polinomios, en este caso, bueno, el numerador es una constante, pero es cuando tenemos un cociente de polinomios donde el grado del denominador tiene que ser mayor que el grado del numerador para poder aplicar fracciones simples, ¿eh?
El grado del denominador, repito, tiene que ser mayor que el grado del numerador. De hecho, en este caso el grado del denominador es 3 y el grado del numerador, por ser una constante, 0. Así que se puede tranquilamente aplicar fracciones simples. Entonces, esta expresión que tenemos acá es equivalente a esta. Así que todo esto lo reemplazamos acá arriba y nos quedó esto. Nos terminó quedando 2 sobre t por la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s menos s sobre s cuadrado menos, más 1. Y por propiedad de linealidad, bien digo, por propiedad de linealidad, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s por tabla va a ser 1, ¿sí? Si se fijan, la transformada inversa de Laplace de la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s va a ser 1, menos, y la transformada inversa de Laplace de s sobre s cuadrado más 1 por tabla simplemente es coseno de t. Y ahí tenemos el resultado, 2 sobre t por 1 menos coseno de t. Todo esto es nuestra f de t, que es la transformada inversa de Laplace del logaritmo. Hemos llegado, fíjense, para llegar al resultado final, fíjense, hemos usado esta propiedad, la de la transformada inversa de la derivada enésima de f de s. Hemos usado esa propiedad cuando n vale 1, y luego acá hemos usado fracciones simples, es decir, que hemos usado propiedades y por el método de fracciones simples para poder llegar al resultado final. Y acá hago una observación más también, ¿sí? Lo voy a escribir con otro color, ¿sí? Van a encontrar que hay en algunos autores que a la transformada inversa, ¿sí? Lo escribo, a ver si lo puedo escribir acá, lo voy a escribir acá chiquitito, si se alcanza a ver. Van a encontrar que la transformada inversa de Laplace, ponen la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s, algunos autores le ponen 1, como de hecho ya lo vimos en la tabla, ¿sí? Porque la transformada de 1 es 1 sobre s, por lo tanto la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s es 1, y otros autores ponen la función h de t, que es la función escalón unitario, h de t o u de t, ¿sí? Que se acuerdan que vale 0 hasta 0 y vale 1 de 0 en adelante, ¿sí? Puede estar cualquiera de las dos, es decir que yo acá en vez de poner un 1 podría haber puesto h de t también, o u de t, y está bien igual. Así que puede ser cualquiera de las dos. Yo por empezar, siempre que tengamos la transformada inversa de 1 sobre s, yo voy a usar la constante 1, pero ustedes pueden usar 1 o h de t. ¿Pero por qué lo aclaro? Porque por ahí en alguna respuesta de algún ejercicio o en algún ejemplo, en vez de ver el 1 van a ver un h de t. Y decir, ¿pero por qué? Bueno, porque son equivalentes. Poner un 1 o poner la función escalón unitario o de Heaviside y h de t son equivalentes, ¿eh? Así que quería hacer esa observación porque eso lo van a encontrar en los apuntes. Bueno, hasta acá tenemos entonces por el teorema de Lerch, que nos da las condiciones cuando la transformada inversa de Laplace de una función f de s es única. Tenemos una transformada inversa por tablas, tenemos una transformada inversa por propiedad. También dentro de esto hemos usado fracciones simples, el método de fracciones simples, para calcular la transformada inversa. ¿Sí? En el próximo video voy a volver a retomar de vuelta esta misma expresión algebraica, es decir, simplemente voy a trabajar con esto nada más, con la transformada inversa de 1 sobre s por s cuadrado más 1. Voy a volver a retomar de vuelta el mismo, ya sabemos lo que me tiene que dar, nos tiene que dar 1 menos coseno de t, pero lo vamos a hacer por dos métodos más, por lo que se llama la fórmula de Heaviside y por el teorema de convolución, que son dos métodos más también que me permiten poder calcular transformadas inversas. Después, a la hora de usar el método, cualquiera podemos usarlo. Lo que pasa es que también va a depender de lo que a mí me den. Porque, por ejemplo, convolución en este caso se puede usar porque la expresión que tengo es sencilla, ¿sí? Pero si yo ya empiezo a tener s al cuadrado o esto al cuadrado, ya convolución, o tengo ya un cociente de dos polinomios donde arriba también hay una s, ya como vamos a ver, ya el método de convolución no conviene. Ahí ya va a convenir o fracciones simples o Heaviside, ¿sí? De los tres métodos, el más rápido, el más fácil es fracciones simples, que es este que acabamos de hacer. Pero como van a ver, Heaviside también es bastante bueno a la hora de calcular transformadas, también tiene sus condiciones, no se puede usar siempre, lo vamos a ver en el próximo video. Y convolución lo voy a usar con este ejemplo, pero ahí también cuando lo calculemos por el teorema de convolución, que no siempre se conviene utilizar el teorema de convolución, sino que en ciertos casos, ya que en otros realmente se complica bastante. Y con todos estos métodos lo que queremos es facilitar las cosas, no complicarlas,
¿sí? Así que entonces a la hora de usar algún método, bueno, ustedes van a ir viendo, con la práctica van a ir viendo, acá me conviene usar este, acá me conviene usar este otro, acá este método no me conviene usar aquel. Es decir, eso va a ir saliendo con la práctica. No hay una fórmula que me diga, como dije recién, para esto uso esto, para esto uso esto. No, sale con la práctica. Y ustedes mismos se van a ir dando cuenta con cuál herramienta se sienten más cómodos y con cuál menos cómodos. Pero bueno, ustedes mínimamente tienen que conocer todas las herramientas que existen a la hora de calcular transformadas inversas de Laplace. Dejamos acá, en el próximo vídeo seguimos entonces con los dos métodos que faltan. Nos vemos entonces en el próximo vídeo y espero que, bueno, esto les haya sido útil, que se haya entendido y como siempre me consultan al correo personal. Nos vemos.